Seguiremos con nuestra segunda parte del pacto de Dios con Abraham, que tiene su cumplimiento, y ya lo dijimos en la parte anterior, en Jesucristo, que une la parte espiritual con la parte natural. Interesante, ¿verdad? Así que veámoslo una vez más. En esta segunda parte estaremos viendo este verdadero cumplimiento de la promesa o del pacto que Dios le hizo a Abraham. Dios le dice que su descendencia sería como las estrellas de los cielos o como la arena de la mar, uniendo dos partes que son a nuestra manera de ver imposibles de unir, pero en Dios siempre se unen las cosas y en Jesucristo se hace una realidad. Así que miremos esto porque es interesantísimo. Efesios capítulo 2, y el texto es bastante largo, del versículo 11 al 22 nos habla acerca de todo este pacto. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, o sea, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión o incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice la Escritura, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Interesantísimo, porque vimos aquel texto que nos decía que de los israelitas era el pacto, de los israelitas eran las promesas, de los israelitas era la circuncisión, era todo el aspecto de trato de Dios con el pueblo, con el mundo. Pero en Cristo Jesús se abre toda una gran posibilidad. Un judío, nuestro Señor Jesucristo, cumple las promesas que Dios le había hecho a Abraham, una promesa de una descendencia como las estrellas del cielo o como la arena de la mar. Interesantísimo. Sigue diciendo allá Efesios capítulo 2, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Qué interesante, porque Cristo hace de dos pueblos, de un pueblo judío y un pueblo gentil, que no eran uno del otro, hace una unión perfecta para que se cumpla lo que Dios le había prometido a Abraham. Y dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Interesante, yo lo invito a que usted siga leyendo este texto en su Biblia, porque va a aprender varias cosas de él. Con la muerte de Cristo se reconcilia el mundo entre razas, etnias, clases sociales, culturales, sexuales o de género. En fin, somos uno en Cristo Jesús. O sea, Cristo rompe todas estas barreras que habíamos tenido o que se tenían en el mundo acerca de todas estas cosas, de razas, etnias, de aspectos y clases sociales, de alta sociedad, de baja sociedad, porque en Él todos somos iguales. Eso nos lo expresa ya Pablo en la carta de Gálatas, capítulos 3, versículos del 25 al 29. Dice: pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de aquel esclavo que era la ley, porque por la fe en Cristo Jesús sois todos vosotros hijos de Dios, y por el bautismo habéis sido unidos con Cristo y habéis sido revestidos de Él. Ya no tiene importancia el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos con Cristo Jesús, todos sois solo uno o uno solo. Y si sois de Cristo, también sois descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham. ¡Qué interesante!
Todas las promesas que Dios le hizo a este hombre son reflejadas y hechas reales en Cristo Jesús. Así que es interesantísimo. Y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Sino que cuando llegue el momento en que el séptimo ángel comience a tocar su trompeta, quedará cumplido el designio o el plan secreto de Dios, como Él anunció a sus propios profetas. Interesantísimo, porque en la segunda venida de Cristo se coloca el sello total de lo que Dios le prometió a Abraham. Una raza humana, un cuerpo en Cristo Jesús, donde los judíos, los griegos, donde los gentiles, donde el hombre, donde la mujer, donde el blanco, el negro, donde el amarillo, donde cualquier raza tiene una cabida y es parte activa, porque somos iguales delante de Él, donde podemos mirarnos frente a frente y decir que no tenemos una clase social a la cual estamos o no estamos. En Él somos iguales, lavados y transformados por Cristo Jesús. Se hará una realidad en su segunda venida. Se hará una realidad ese pacto con Abraham total y certero con el hombre y con Dios. Así que quiero leer un último texto para concluir estos dos videos que hemos hablado del pacto de Dios con Abraham. Dice casualmente la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y mire qué dice tan hermoso: y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esto es totalmente fuera de serie en un mundo como en el que vivimos. Un Señor Jesucristo que une toda una raza de seres humanos. Unos que son como las estrellas del cielo y otros que son como la arena en la mar, unidos en un solo hombre, el Señor Jesucristo, en un solo sacrificio, Jesús en la cruz del Calvario, y en una sola esperanza, Cristo viniendo en las nubes, por seres humanos que le esperan, le aman y le aceptan como Dios y Rey del universo, como el Hijo de Dios sobre la tierra, como la solución para todos nuestros conflictos. Así que yo le invito a que usted siga interesándose en escudriñar la Escritura, en este tema que es tan apasionante y de tanta actualidad. Cristo regresando a la tierra. Dios le bendiga.